Huancavelica, el poder de la comunicación. La H grande de la información a esta hora de la mañana, ya en los micrófonos, el señor ingeniero Carlos Berman. Él es asambleísta, manavita, y ahora va para la reelección como asambleísta en la provincia de Manabí, la provincia que tiene, en cuanto al número de votantes, es la tercera, y una provincia que fue afectada enormemente por el terremoto del último abril. Indudablemente pues viene superándose, pero bajo esa atención personal, yo diría personal, de las autoridades seccionales allá en Manabí, y también pues como nos ha contado el ingeniero Carlos Berman, su participación como manavita y como político ha sido también importante. De eso vamos a consultarle primero, ingeniero Berman, qué inventario tiene usted de la atención que le ha dado el gobierno central, que ustedes le han dado a las familias que perdieron sus familiares y que también perdieron sus casas, sus viviendas, sus negocios. ¿Y cómo se levanta Manabí, mi estimado ingeniero Berman? Buenos días, bienvenido a Huancavelica 830 AM. Buenos días, Clever, Lenín y todos los que hacen ese importante de medio de comunicación como es Radio Huancavelica. Deseándoles desde luego una buena semana, un buen año para todos los guayacenses y ecuatorianos. Efectivamente, Clever, mire, ese fue el principal desafío para que nosotros hayamos tomado la decisión de participar nuevamente en este proceso electoral. Justo siendo coherente, siendo serio y responsable con nuestra provincia. Recordémosle al país y a la ciudadanía guayaquileña y a todo el sur de nuestra provincia, porque Huancavelica llega muy bien al sur de nuestra provincia, que Carlos Berman Reina fue el ponente, fue el que presentó la ley de solidaridad ante la Asamblea Nacional y ante el pueblo ecuatoriano. Y con esa misma coherencia, con esa misma responsabilidad manavita, hemos aceptado este desafío para continuar, que se cumplan los objetivos. Si bien es cierto, hasta ahora se están haciendo las cosas bien, lastimosamente es normal que la gente empiece a desesperarse, especialmente en el tema de vivienda, pero con ese mismo compromiso vamos a estar vigilantes que se cumpla esta ley para que en el presupuesto del 2017 y en el presupuesto del 2018 estén los recursos que faltarían para toda la reconstrucción y reactivación tanto de Manabí y de Esmeralda. Vamos a trabajar en ese mismo sentido. Creo que el pueblo manavita sabe, lo hicimos con absoluta frontalidad, sencillez y humildad. El pueblo manavita sabe con la seriedad y la responsabilidad y sobre todo la credibilidad que hemos mantenido en estos 4 años de trabajo, un trabajo permanente, aterrizando a lo local, aterrizando con nuestro mandante, con Soberano, en esa permanente socialización, esa permanente vocación de aterrizar, de escuchar. Por eso nosotros siempre hablamos que escuchamos, nos comprometemos y cumplimos, Clever. 6:49. La semana pasada estuvo con nosotros aquí en los estudios el señor economista Leonardo Orlando, director nacional del SRI, y nos comentaba con Lenín y a mí del resultado de recaudación producto del incremento del IVA del 12 al 14%, que como meta se había impuesto el gobierno de recaudar aproximadamente 1.100 millones de dólares. Pero con la sorpresa que nos dio de que esa recaudación no llegó a 1.100 millones, sino a 1.500 millones de dólares, o sea, 400 millones mayor a la cantidad que se había aspirado. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos por buen camino en cuanto al financiamiento de la restitución de la obra física o la obra material
allá en la provincia de Manabí. ¿Qué le parece, mi estimado ingeniero Bergman? Así es, claro, usted con absoluta certeza. Se había planificado cuando tratamos la ley, el economista Leonardo Orlando, un manabita prestigioso que está al frente del Servicio de Rentas Internas como director general, efectivamente, con él trabajamos, con él hicimos el acompañamiento, socializamos la ley. Esta ley inicialmente tenía previsto más o menos recaudar alrededor de 1.200 millones de dólares. Con el crecimiento que tuvo el último trimestre del año la economía de nuestra provincia, de nuestro país, y especialmente el mes de diciembre, donde hubo un crecimiento del 11%, ha permitido que dentro de las ponderaciones y las proyecciones se podría prever que tendríamos alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación. Recordemos que la ley fenece el 31 de mayo y se verá reflejado las recaudaciones, desde luego, del mes de mayo y del mes de junio. Pero con la misma coherencia que yo le expresaba, es que justamente si tenemos en cuenta que hubo una primera valorización de parte del SEMPLAD en junio del año pasado, que se necesitaba alrededor de 3.500 millones de dólares para la reconstrucción y reactivación tanto de Manabí como de Esmeralda, sin tomar en cuenta lo que lamentablemente pasó hace algunas semanas atrás con Esmeralda, que indudablemente eso va a incrementar el monto. Por lo tanto, con los aportes de los organismos multilaterales, por eso hablamos nosotros que hemos aceptado el desafío para que se cumpla lo esencial, el espíritu de esta ley, que era justamente buscar el que todas las obras, toda la reactivación estén presupuestadas, que ninguna obra se quede sin efecto, para darle una tranquilidad y una seguridad al pueblo manabita y al pueblo esmeraldeño. En ese sentido, nosotros vamos a ser vigilantes, reitero, que estén en el presupuesto del 2017 y 2018. ¿Por qué? Porque hay obras que abarcan más de un año, es decir, van a abarcar más de un periodo fiscal. Por lo tanto, tenemos que hacerle, usted como un hombre de números, tenemos que hacerle el acompañamiento y sobre todas las cosas, hacer la suficiente provisión que esté incorporado estos recursos dentro del presupuesto del año 2017 y 2018. 6 horas y 52 minutos, mi estimado Lenín, buenos días, el ingeniero Bergman lo escucha. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días al ingeniero Carlos Bergman, candidato por el movimiento Unidad Primero, o me equivoco, ingeniero, buenos días. Buenos días, Lenín, un placer saludarlo. Efectivamente, es una Alianza País lista 35, Unidad Primero lista 65. Usted habla de la reactivación económica del país, sin embargo ayer el INEC presentó las cifras cerradas al mes de diciembre y resulta que con empleo pleno ha habido una reducción de un poco más de 240.000 ecuatorianos que ya no tienen empleo pleno, empleo adecuado. En el rubro de subempleo vemos que hay un crecimiento de 500.000 personas que están subempleadas. Y en el rubro de desempleo vemos que ha habido un incremento también de cerca de 60.000 personas que se han sumado a las filas del desempleo. ¿Cómo hacer? ¿Qué leyes crear para que esa reactivación de la que habla el gobierno se evidencie en el empleo? Mire, yo creo que tenemos que tomar también a veces las cifras de los países vecinos o el promedio de Latinoamérica. El Ecuador está muy por debajo del promedio de Latinoamérica. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos competentes que tienen que ver como la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos. Entonces, el resto no debe ser consuelo, pues, ingeniero. Bueno, no es consuelo, pero es alguna ponderación que tenemos que tomar como ejemplo. Es entender, habiendo un momento difícil en materia económica, no solamente el Ecuador, ya creo que es cansino hablar de la caída del precio del petróleo, la devaluación de los países vecinos, la sobrevalorización del dólar, la caída de las exportaciones ecuatorianas, porque no hemos sido tan competitivos por el efecto de la devaluación de los países vecinos. Entonces, todas esas consideraciones tienen un impacto indudablemente en la economía del Ecuador, más aún cuando nosotros dependemos de una moneda como el dólar, que eso también de alguna manera tiene una incidencia, pero estamos buscando el mecanismo. Pero también hay que ponderar que a pesar de ese difícil momento económico ha habido una recuperación en el último trimestre del año que ha mejorado las condiciones del pueblo ecuatoriano, que es lo que buscamos nosotros, y vamos a impulsar leyes. Por decir un ejemplo, nosotros creemos siendo coherentes, si no hemos adherido a un acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿cierto?
donde tenemos un nicho, un mercado de 500 millones de habitantes. Tenemos que ir ya buscando lo que en esencia empezamos a trabajar en estos últimos años, fortalecer el sector agroproductivo del país. ¿Cómo eso? Aprobamos la ley de tierra, aprobamos la ley de recursos hídricos, ley de agua, vamos a aprobar la ley de semillas, a través del Código Monetario y Financiero implementamos la posibilidad de lo que hoy es una realidad Ban Ecuador, es decir, estamos dando las condiciones necesarias. Ahora sí, a trabajar en el cambio de la matriz productiva en el sector agroproductivo, que ahí está el generador principal de la materia prima. Por eso vamos a impulsar leyes secundarias de la mano del Ejecutivo, porque tenemos que ser conscientes, la Constitución mismo habla, todo lo que significa materia económica tiene que venir del Ejecutivo, tenemos que trabajar en conjunto para presentar leyes que beneficien, que puedan seguir apuntando a la reactivación de la economía del país. Pero ¿en qué sectores? Usted habla, por ejemplo, del sector agrícola, y sí es interesante porque el sector agrícola es uno de los más golpeados, de acuerdo a las cifras presentadas por el INE, que el crecimiento del desempleo en las zonas rurales es muy significativo. En la zona urbana está en un promedio del 7%, pero en la zona rural el promedio puede llegar hasta 10 y 12 puntos dependiendo de la zona. La gente quiere escuchar, ingeniero, y usted lo sabe, ¿en qué sectores? O sea, a través de qué manera, porque decir vamos a incentivar las alianzas público-privadas, el gobierno viene incentivando y generando leyes para incentivar esas alianzas desde hace un buen tiempo, pero esto en las cifras macro, a la hora de presentar estos informes no se ve reflejado. Yo le dije que estábamos dando las condiciones básicas para poder apuntar. Mire, temas que son generales. La ley de tierra, ¿qué permite? La asociatividad, buscar la producción, buscar la seguridad jurídica, buscar, como podemos dar un ejemplo, como Manabí, con muchísimas provincias del Ecuador, que era muy normal que usted no podía acceder ni a un crédito ni a un beneficio, que desde el gobierno nacional se habían implementado políticas públicas como la entrega de fertilizantes, concretamente la urea. ¿Por qué? Porque los primeros requisitos que le solicitaban a usted, demuéstreme que usted es el dueño de la tierra. Y como ha sido una costumbre muy propia, que nuestro bisabuelo, el abuelo, el padre se iba generando la entrega de la tierra, pero nunca hubo una simple documentación que le permita planificar, acceder a un crédito, acceder a un montón de cosas. La ley de tierra parece mentira, pero busca eso también, oxigenar, apoyar. No puede ser posible que en el Ecuador solamente había 4 distritos que otorgaba la legitimidad de la tierra: Guayaquil, Quito, Riobamba y Cuenca. En el caso nuestro de Manabí, yo puedo dar fe, cientos de miles de casos represados en Guayaquil, desde luego, pues, con todo lo que tenía Guayaquil que atender, entonces era imposible poder atender. Entonces hoy día que ya tenemos el andamiaje jurídico, la ley de recursos hídricos era importantísima, otorgar los niveles de agua para poder fortalecer un mecanismo. Por eso es que se ha apuntado a los 6 proyectos multipropósitos desde el gobierno nacional, para planificar justamente, siendo coherente. Y Ban Ecuador, porque hoy día he escuchado, yo me reúno permanentemente, gracias a Dios nosotros hacemos territorio, estamos en contacto con la gente. Sabemos que hoy hay una política diferente con Ban Ecuador que busca al agricultor a ofrecerles crédito, línea de crédito. Por eso hablábamos que vamos a impulsar de la mano del Ejecutivo incentivos que les permitan importar, unirse, asociar, importar maquinaria, para apuntar y hacer el cambio de la matriz productiva. Y las políticas públicas vamos a trabajar para que las imparte el Ministerio de Agricultura como una forma mismo de trabajar en esa planificación, que hoy día podemos hablar que estamos ya a punto de concretar, y que este año 2017 será el año del fortalecimiento del sector agropecuario del país. Ingeniero Berman, en el tema fiscalización, usted sabe que el tema Odebrecht está candente, así como el tema de la refinería de Esmeraldas. Circulan documentos, circulan correos electrónicos, algunos de ellos hacen referencia a exfuncionarios del gobierno, y yo quisiera saber cuál es la lectura y su compromiso de acción frente a estos temas. Mire, nosotros hemos sido coherentes. Yo voy a responder y hablar por Carlos Berman. Nosotros hemos hecho una permanente fiscalización. A Manabí hemos traído a los ministros de Estado a explicar su área, a explicar en detalle todas las cosas.
Aquí nosotros podemos dar cuenta. Y a nivel nacional lo hemos hecho también, nosotros lo hemos expresado públicamente. Y no es porque ahora estamos dentro de un proceso electoral, lo hemos dicho hace algunas semanas atrás. Tiene que caer quien caiga. En el tema de Petroecuador, el primero que denunció el caso de manera oficial fue el mismo ejecutivo. El director general del Servicio de Renta con el secretario jurídico de la Presidencia fueron a la Fiscalía a presentar la denuncia para que se investigue. Tiene que haber quien caiga. Cierto, nosotros no estamos aquí para solapar, con todo respeto, aquí tenemos que nosotros, si no estamos jugando en beneficio del pueblo ecuatoriano, no puede ser que 4 o 5 funcionarios caigan. El caso de Odebrecht sí causa admiración que mientras en otros países se hace investigación de 15 años atrás, coincide que solamente en el Ecuador hagan los últimos 10 años de investigación. Por eso nosotros queremos abrir el expediente, queremos abrir los espacios, vamos a exigir que la Fiscalía haga su rol, la Contraloría haga su rol, ¿cierto? Y que se investigue, y reitero, caiga quien caiga, tendrá que responder ante el pueblo ecuatoriano. Contraloría se ha estado desarrollando, se ha estado entregando informes. El problema es que cuando llegan a la Fiscalía se archivan y no se continúa allí, se desestima los informes de Contraloría y se los ponen en un cajón, ingeniero. Entonces, yo creo que hacia donde ustedes deberían regresar la mirada no es al Contralor, sino más bien al fiscal. Hablando en términos generales, me refiero a los dos organismos competentes que tienen que ir de la mano. Y estamos de acuerdo con usted, la Fiscalía ha fallado, yo estoy concretamente, y lo he dicho también públicamente, vamos a exigir que se cumplan el objetivo, que se abran todo el expediente. Creo que en las últimas semanas sí lo está haciendo desde la Fiscalía, pidiendo toda la información requerida para demostrar al país, sobre todas las cosas, con la claridad que se manejan las finanzas públicas y los recursos del pueblo ecuatoriano. Economista Clever Chica. Sí, agradecerle al ingeniero Berman, como siempre, muy amable, y que le vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias a usted, Clever, Lenin, a toda la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana y al sur de Manabí que nos escucha. Y reitero, nosotros escuchamos, cumplimos y nos comprometemos. Muchas gracias y buen día.